Gala Cultural. Miren, ya estamos, bueno, en compañía de uno de los grandes de la literatura dominicana, prolífico y galardonado escritor, en un género o en géneros que son de particular importancia en la literatura dominicana. Me refiero primero al cuento, de larga tradición entre los escritores dominicanos como género, y la novela, que no ha sido, pues en el caso dominicano, quizás lo más relevante o la de mayor cantidad, pero que si se quiere, en la madurez ya de eso que podríamos conocer como la literatura dominicana, pues evidentemente sigue siendo el género por excelencia. Y don Roberto Marcaller Abreu, un escritor capitaleño, extrañamente capitaleño, porque aquí todo el mundo es del campo. Somos pocos, ¿verdad, los capitaleños, Roberto? Somos pocos los capitaleños. Hay un texto, los campitaleños, ¿no te acuerdas? Con Amy. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, don Marcio también es capitaleño, ¿verdad? Y los que eran de San Pedro de Macorís se mudaron para acá. Don Salvador Gautier, novelista, es capitaleño. Sí, bueno, pero la realidad es que el escritor dominicano Roberto Marcaller Abreu ha publicado, qué sé yo, 14 textos. En total, entre cuentos y novelas, van como 24. Y hay 4 o 5 ensayos, de los cuales se han publicado 2 o 3, y queda 1 o 2 sin publicar. Si en total vienen siendo los 28 libros. 28. 28 libros. 28 libros. Hay de la, yo de tengo algunos. Pero entonces usted son ya, el grueso es de novelas y a, cuentos, más o menos son 25, 23, a Odalí 24, Pérez. 25. Usted le sobrepasó a Odalí Pérez porque tiene una producción de 40 y pico de libros. Muy de prolífica y febril. Sí, porque son muchos años. Es decir, los primeros libros míos, yo los publiqué a principios de la década del 70. Fueron las 2 muertes de José Inirio, el minúsculo del señor Lucas, infierno del de señor penumbras Lucas. en el viejo bar. Es decir, Sábado de sol después de las lluvias. La lluvia, que ha sido uno de los que más se ha difundido, porque en una ocasión yo le permití a una imprenta. Cervantes decía, de cuyo nombre no quiero acordarme. Sí. Ellos me dijeron, Roberto, mira, yo había publicado una primera edición de tanto de Sábado de Sol después de las lluvias como de Ya no están estos tiempos, para trágicos finales de historia de amor. Entonces ellos me dijeron, Roberto, mira, vamos a hacer algo. Como que los escritores dominicanos no tienen muchos recursos para publicar. Vamos a publicarte esos libros, publicamos 2.000 ejemplares, te damos 500, 600 libros de eso para que tú te desenvuelvas, tú lo vendas, lo regales, lo que tú quieras. Y nosotros nos quedamos con 1.400, 1.500, 1.600 y naturalmente lo vamos a comercializar. Extrañamente eso ocurrió en el año 1974 y 75. Y yo todavía en la última feria del libro estaba viendo esos libros. Digo, oye, pero que los libros han salido con mucha lentitud. Con mucha lentitud. Han salido con mucha lentitud porque ya tienen como 20 años vendiéndolo, 30 Ahora, años. Roberto, en esa época hay un Roberto Marcaller Abreu joven. Ya no es el caso. Él es muy joven. En ese trayecto, ¿qué tanto el autor mismo siente que ha ido fraguando, que ha ido modelando una impronta propia en la literatura y en el género en la República Dominicana? ¿Cómo se ve, ya no solo como lo ve Di Pietro, Giovanni Di Pietro, o como sí. lo ve la escasa crítica literaria del país, entre estos, pues gente que se ha referido a su obra y de mucha autoridad académica? ¿Cómo se ve el propio Roberto Marcaller Abreu? Fíjate, el trabajo literario tiene un aspecto inconsciente que es muy relevante. Es decir, yo siempre he concebido al escritor como un testigo, una persona que tiene una sensibilidad diferente y una percepción diferente. Si el creador, el artista en sentido general, tiene una forma distinta de ver las cosas. Yo se lo digo a ustedes porque cuando yo era muchacho,
yo me crié en ese barrio que está al lado, que es Villajuana, Villajuana. la calle Marco Adón. Y yo tenía que, yo estudiaba en el colegio Don Bosco, primero. Era un grupo de muchachos que salíamos en la mañana, a las 7:30 de la mañana, porque teníamos que estar a las 8 en el colegio. Salíamos a las 12, volvíamos a las 12, salíamos a las 6 de la tarde. Eran 2 Y tandas. yo pertenecía a un grupito había 8, 10, 12 muchachos, y había muchas muchachas también, mi hermana también. Estudiaban en el colegio que estaba al frente del Don Bosco, que era el María Auxiliadora. Y yo notaba cosas, me daba cuenta de cosas y veía cosas que yo sentía con otro fenómeno que le voy a explicar después, o le voy a decir después, la necesidad de escribir, de reproducir, de recrear. Cuando yo, por ejemplo, leía algunas de esas cosas que yo escribía a mis compañeros, ellos me preguntaban, Roberto, ¿y de dónde tú sacas eso? Digo, pero eso es lo que está pasando frente a nosotros. Hay un evento que a mí me impactó profundamente. Fíjate, cuando nosotros salíamos a las 12 del día, del Don Bosco, tomábamos la Escuela República de Miami, después la Marco Adón, hasta llegar a la casa. Y nosotros veíamos a unas señoras muy pobres, muy mal vestidas, con un rostro muy triste, un rostro lleno de angustia, que iban con vasijas, nos cruzaban por el lado. En esa época, todavía estábamos los finales de la era de Trujillo, en la casa de gobierno se le daba comida a esas señoras. Se le repartía comida cocinada. No sé si era la mamá de Trujillo o una hermana, no sé. Se le daba comida cocinada y se le daba leche. Leche también, sí. Entonces, yo veía a esas señoras que nos miraban a nosotros, que nos consideraban niños ricos porque estábamos en un colegio, teníamos uniforme, estábamos relativamente bien vestidos. Ellas sabían que quizás a diferencia de sus hijos, nosotros teníamos la comida segura. Y teníamos el amparo de un hogar, de unos padres, de unos padres. ¿No? Estamos en un colegio, estamos preparando para el futuro. Sí. Y esas señoras nos daban una mirada a nosotros de profunda tristeza y también de resentimiento. Cuando yo, por ejemplo, le comentaba eso a mis compañeros, ellos me decían, yo creo que se burlaban de esa señora, o les eran indiferentes, no le importaban. Ah, mira, ahí viene la señora, viene la vieja. A buscar comida. Se reían. Quizás le provocó un cierto impacto las primeras veces que le tocó verlas, pero después ya era parte del panorama. Y sin embargo a mí me produjo una profunda tristeza. Y te marcó como escritor. Fíjate, yo nunca he citado esta cosa en mis libros, pero siempre me dije a mí mismo en una ocasión o en varias ocasiones que ese fue el primer contacto o la primera revelación que yo tuve de lo que era la pérdida de la dignidad. Estar inmerso en un ámbito en el que tú no tienes dignidad, en el que tienes que ir donde una autoridad, donde una persona supuestamente compasiva, a buscar comida cocinada. Sí, eso es. Entonces yo lo que decía era, tú me preguntas que cómo yo veo ese Roberto Marcalle de esos entonces y este Roberto Marcalle de ahora. Naturalmente tú sabes que la vida es una suma de conocimiento, de experiencia. Es mucho lo que yo he leído en todo este tiempo. Es mucho lo que he vivido. Está escribiendo una novela que tiene 200 personajes, me enteré, en una entrevista que usted dio. La última novela mía, la más reciente. Penúltima, perdón, se llama Bruma de gente inhóspita. Pero yo he creado muchos personajes, mucho más de 200 personajes. Fíjate, solamente en Sábado de Sol después de la lluvia hay decenas de personajes. Igual que Ya no están estos tiempos, igual que Espera de penumbra en el viejo bar. Naturalmente, déjame decirte que quizá en esa novela hay tantos personajes en Bruma de gente inhóspita, porque es una novela, a mi juicio, extremadamente compleja. Naturalmente, las personas relevantes, las que ocupan los primeros planos, nunca pasan de 8, 9, 10, 12, 14 personas. Pero es que hay una intervención y una presencia masiva de gente. Hay una cantidad de eventos que se producen a diferentes niveles en los que participan muchas personas que tienen una participación, una presencia, muchas personas, y por eso es que hablo de tantos personajes, porque realmente muchos personajes, naturalmente tomando en consideración el hecho de que los relevantes nunca son una cantidad tan grande. Hay algunas novelas que tienen muchos personajes, pero eso a veces, yo siempre he creído que quien lleva la acción, quien tiene la trama, quien desarrolla la trama, son contados y escasos personajes, como el caso, por ejemplo, de mi novela, Las calles enemigas. En esa novela
yo le he contado a varias personas que comienza con un señor que pertenece a otros tiempos y se ha mantenido más o menos al margen de la evolución o de la transformación de los tiempos. Ese señor está en una fila de las personas que van a depositar querellas en la institución del orden público, la policía. Él es muy reservado, muy distante, una persona muy conservadora, de costumbre muy conservadora, mantiene su distancia. Y es en esa fila cuando él comienza a percatarse de que el país que él conoció 10, 15, 20, 25 años atrás no era ni sombra del país en el cual él estaba viviendo. Y que las personas que él conoció en esos entonces, ahora eran muy diferentes a las personas que él conoció. Inclusive piensa, él es padre de 2 hijos, y a uno de los hijos le ha pasado un problema. Y él procura mantener el control de su familia, de lo que tenía el concepto tradicional, en tanto machista, pero no abusivo, de que la esposa era la que se encargaba de los asuntos domésticos, de que la esposa era la que llevaba el control de la casa, y que la esposa tenía que supervisar a los hijos, y él solo intervenía cuando había ya una situación un tanto difícil o un tanto crítica. Y él se percata, precisamente, de que a su hijo lo que le ha ocurrido en gran parte o en gran medida, porque él, pese a que los eventos están aconteciendo frente a sus ojos, no se da cuenta de ellos. Por ejemplo, cuando él llega a su casa un día, él oye a la esposa hablando, que este muchacho que le gusta salir tanto y llega tardísimo, y yo siento que está tomando bebidas alcohólicas, y ya yo estoy cansada, tengo que darle permiso, porque tampoco puedo impedirle que socialice y que se desarrolle en esta sociedad, porque después sabrá yo la clase de personas que va a ser si no se compenetra con los otros. Y él está indirectamente mandando un mensaje a él y permanece en silencio. Y se dice a sí mismo, caramba, parece que yo le dedico mucho tiempo al trabajo. Voy a tener que dedicarle un poco más de tiempo a la familia, porque están ocurriendo cosas que pueden ser a la larga perjudiciales o críticas para esa misma familia. Entonces esa noche, él despierta a las 3 de la mañana porque se ha ido la energía eléctrica y el abanico del techo deja de funcionar. Y palpa a su lado y la esposa de él no está ahí. Entonces él toma un foquito que tiene, que a veces prende, a veces no prende. Tiene problema con las pilas. Y logra prenderlo y logra tomar su celular, sale a la sala. Él sale a la sala, toma un pasillo, mira la habitación de su hijo y él no está ahí. De su hija tampoco está. ¿Su mujer tampoco? Entonces toma un teléfono y llama a la esposa, y oye un sonido, porque el celular de la esposa se quedó en la casa. Entonces llama al hijo y no le responde. Insiste con la hija, tampoco le responde. Entonces vuelve a llamar al hijo y oye. Alguien toma el teléfono, el teléfono de su hijo, y él oye un sonido de motores y mucha bulla, y oye un rap, una música. Hay gente que se está riendo de una manera un tanto estruendosa, pero la llamada se corta e insiste una y otra vez. La llamada no vuelve a entrar. Entonces, él en esa oscuridad y en ese silencio y en esa soledad y en esa incertidumbre, quizás en ese momento él hace conciencia de que el mundo es otro, de que ya el mundo que él conoció en otros tiempos no tiene absolutamente nada que ver. Tanto usted como yo, como todos los que están ahí, como yo mismo, sabemos que las cosas que han ocurrido en la República Dominicana en los últimos 10 o 15 años fueron ocurriendo de manera gradual. Este país se fue transformando de forma gradual. Y un día despertamos y salimos a la calle y nos encontramos con un país totalmente diferente. El caso de la delincuencia, el caso de la criminalidad, el caso de la inseguridad y el caso del desarrollo a nivel casi de metrópoli de nuestras ciudades. Entonces, ese señor en esa oscuridad dice, ¿qué voy yo a hacer? Me siento en la sala a esperar que ellos vengan, ya son las 3:05, un par de horas amanece. Y sale, abre la puerta de la casa y sale a una galería enrejada que ellos tienen y se sienta en una mecedora que ellos tienen ahí para su esparcimiento. Pero entonces de manera inconsciente
él apaga la luz del foco. Apaga la luz del foco porque ahora él recuerda que en horas de la noche y en esos momentos está ocurriendo, se oyen disparos. Él ha oído decir y ha leído en los periódicos que varias personas han sido muertas o heridas en horas de la noche por balas perdidas. Sí. Ve a distancia, escucha una planta eléctrica que está encendida, una luz en una casa distante. También en 2 casas más se ve que tienen inversores y eso. Apaga la luz por el hecho, se queda en ese silencio y esa oscuridad, porque también él sabe que en horas de la noche pasan pandillas de tigres, que si ven a alguna persona, lo provocan, son capaces de agredirlo, son capaces de violentarse con esa persona y hasta de matarlo. Claro. Y él dice, mejor es que apague esta luz, porque yo he visto que en varias ocasiones que esos individuos, esos pandilleros han hecho muchísimas cosas, y al otro día están en la calle. ¿Entiendes? Es decir, lo que ha pasado conmigo, para resumirte, y excúseme que me haya extendido tanto. No. Ahora yo quiero saber el final de la novela. Mucho. Un autor que yo leía mucho, bastante cuando yo era muchacho, decía que la experiencia es lo que se vive y lo que se ve vivir. Y yo en este tiempo he conocido tantas personas, y debo decirle que una de las cosas que a mí más me ayudó a conocer personas, a conocer individuos, a hacer lo que se llama caracterización de personas, fue el periodismo. Yo siempre he dicho que el periodista tiene la tremenda ventaja de que mientras las demás personas ven a través de la televisión o leen a través de los periódicos lo que ocurre, el periodista es un testigo. Yo recuerdo, ustedes hablaban de Lancer. De Mozart. Mozart de Lancer, el cantante, el rapero, una cosa de eso. Sí, sí. O bachatero, No. pero también hay un de Lancer. Mozart de Lancer es el periodista. El del pero no es Mozart, el de Lancer. Es la para Pero que... no es periodista, y ¿Usted cineasta. está hablando de Mozart La Para? No, yo estoy hablando ahora De Juan de Lancer. de Juan de Lancer. De Juan de Lancer. En una ocasión, cuando nosotros comenzamos a trabajar, yo estaba trabajando en el Periódico Nacional de ahora, estaba comenzando a trabajar en los 70, y el señor Ramón Reyes era el subdirector, el jefe de redacción, me parece que era Freddy Gatón Arce el director, y me dice, Roberto, mira, ha pasado un atraco en un sitio por ahí, coge un fotógrafo y coge un vehículo y vayan a ver. Parece que de Lancer estaba trabajando en otro medio, o yo no recuerdo si estaba trabajando con, no recuerdo bien, con nosotros. Nosotros salimos y cuando llegamos al sitio que nos dijeron, vemos a 4 o 5 individuos que se montan en un carro, recuerdo como era un Monte Carlo, con pistolas en las manos. Eran los atracadores, parece que una muchacha de adentro llamó. Y el carro sale a alta velocidad hacia Villajuana, a los alrededores de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Ustedes saben que ahí mismo, cerca de ahí, queda la intendencia, muy cerca quedaba la antigua intendencia, sí. Ahora es un proyecto habitacional. Ajá. Venía un militar en uno de esos camiones descubiertos detrás y ve lo que está pasando y en vez de seguir su camino le cae atrás a los delincuentes. Nosotros vamos detrás del militar. Cuando llegan frente a la iglesia, uno de los delincuentes se baja del vehículo y comienza a dispararle. Nosotros tuvimos que tirarnos al piso. La experiencia de sentir que nos estaban disparando era totalmente nueva. Sí. El militar, que era un buen tirador, cogió su fusil y le hizo un disparo al individuo y le dio un balazo aquí. Nosotros vimos, ¿sabe? Vimos cuando ese señor, como en cámara lenta, cayó sobre el vehículo y después cayó sobre el piso con parte de la cabeza del cráneo, ¿sabe? Levantado. Escalofriante, Roberto. Escalofriante, ¿no? Es que él es yo así. recuerdo es cómo, así, yo lo vi, porque uno habla de los muertos, pero son pocas las personas que han visto un muerto así, con eso. Bueno, ya no tanto, ya se ve en cada esquina acá, se va con frecuencia. Yo recuerdo ahora que de Lancer estaba profundamente impresionado. Juan de Lancer. Sí, de Lancer. Estaba profundamente impresionado y se puso de espalda y me dijo, Roberto, tú estás viendo el individuo que está en el piso. Tú ves que le falta la mitad de la cabeza. Y esa vivencia y esa experiencia del Hitchcock, dominicano. Esa vivencia. Esa es la novela negra. Me ayudó muchísimo, sobre todo. Oye, di que ya terminamos, tú tienes que una pregunta y yo también. Realismo mágico. Realismo mágico, sí. Mire, no, yo estaba leyendo que la novela está en crisis. Sin embargo, el género... A ti te encantan las crisis. No. Sin embargo, es el género que más se publica. Aquí. ¿Por qué se da esa contradicción? Exactamente.
Dice, la novela está en crisis. Casi no se publican novelas. Sin embargo, la gente la busca y quiere comprar. Bueno, hay una te contradicción. voy a decir algo. Mira, yo creo que en la producción... Digo, que más se publica, quiero decir, sí, Roberto. En la producción de libros, de texto, de literatura, en la República Dominicana, lo menos frecuente es la novela. Sí. Hay mucha poesía. Y cuentos. Y hay cuentos. Pero yo siempre pensé en las razones de eso. Uno piensa en las razones. Y es que la novela, a diferencia de lo que planteaba Bosch y lo clásico de los géneros literarios, que decían que el cuento era lo más complejo de todo, yo no. Yo siempre he creído que la novela. Mira, Cortázar describía con unas imágenes impecables la diferencia que existía entre la novela y el cuento. Él decía que si íbamos a por ejemplo, una confrontación de boxeo, una pelea de boxeo, en el cuento se gana por knockout, pero en la novela se gana por puntos. ¿Tú entiendes? Esa es la diferencia. No es lo mismo, te lo digo, no es lo mismo escribir una novela que escribir un cuento. La presión que ejerce un trabajo literario, que te lleva meses y meses y meses, la presión que te lleva a ti la caracterización de los personajes. Yo he hablado mucho de un profesor que yo tenía en la Universidad en Letras, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que cuando me vio a mí escribiendo cuentos, yo era un muchacho, escribiendo intentos de novela, me pasó un día un folleto de 250 páginas a un espacio y con una letra que había que utilizar una lupa para verla. Y ese señor, que era de los más conocedores de lo que es literatura universal y nacional, me dijo, ¿tú no quieres escribir novela? Mira, así con eso, lee ese folleto detenidamente, porque ahí están los elementos que integran lo que es un personaje. ¿Qué ocurre con los personajes? Porque en la novela lo esencial es la caracterización, es decir, la creación de seres humanos. ¿Qué ocurre con un personaje? Tú hablabas ahorita del iceberg, ¿verdad? Fíjate, para tú darle visos de credibilidad a un personaje, tú necesitas conocer casi en su totalidad su vida. Sus padres, sus hermanos, dónde estudió, los ambientes en los que se crió, los barrios en los que vivía, por lo que las cosas auscultar, que le impresionan. Mucho. Cincelar. Ese señor, ese profesor me decía a mí, mira, cuando tú elabores todo eso, los detalles, con todos esos detalles, que eran cantidad enorme de detalles, posiblemente tú solamente utilices el 5% o el 8% y quizá el 2% de todo lo que tú estudiaste, sí, de todo lo que tú creaste, de todo lo que tú escribiste, apuntaste o investigaste. Pero ese 96% o ese 94% o ese 98% es lo que le da credibilidad a ese personaje. Eso tú tienes que conocerlo. Claro. Tienes que conocerlo a fondo al individuo, porque ese individuo tiene una manera de hablar, tiene una manera de caminar, tiene una serie de traumas, es una persona que se ríe de una manera determinada, que camina de una forma determinada. Pero pasa en el teatro, para tú trago, interpretar un personaje, Roberto. Le gustan las mujeres, le gustan. Sí. Uno tiene que hacer una disección psicológica. Tienes que elaborar un personaje, por eso la novela es mucho más compleja, mucho más compleja que el cuento. Se va a terminar la entrevista, ¿y cómo se siente con el premio? Alguien le preguntó, creo que fue el periodista Quiñones, lo estaba esperando, ¿cómo se siente? ¿Cómo yo me siento con el premio? Con el premio, claro. Bueno, primero sí, impactado. debió haber llegado antes. No, primero impactado porque me llaman a las 9 de la mañana, nuestro común amigo Pepín Corripio, y yo lo primero que estoy pensando es que Pepín Corripio me va a llamar a mí, a las 9 de la mañana. Sí. Y me dice, Marcayé, es Pepín Corripio que te habla. Es que quiero que vuelva al Nacional. Digo, oh, Pepín, ¿cómo tú estás? Pero yo estoy dormido, yo estaba dormido. Me despierta mi esposa. Y me dice, mira, te estoy llamando para decirte que tú has sido seleccionado como Premio Nacional de Literatura del año 2015. No te desayunaste, te dio una cosa, unos nervios. Entonces, te hiciste así, diablo, Sí. vas a taller. No, pero espérate, yo estoy despierto o estoy dormido. Mi amor, vámonos para viene José Unisol. Antonio Rodríguez, el ministro de Cultura, detrás y me dice, Marcayé es José Antonio Rodríguez que te habla. Despierta. Eres tú el Premio Nacional de Literatura 2015. Yo le digo, yo creo que hay una conspiración, le digo. Una conspiración Esto de es un Pepín chiste. y tú para que me dé un infarto. Y yo siento que el corazón me está llegando al techo. Yo, impactado, naturalmente, me siento muy feliz de que esto sea producido. Nosotros también lo hemos pero celebrado. No solamente por Roberto Marcayé Abreu, sino porque hay muchas personas que durante tantos años a mí me han seguido. Y yo siento que este es un premio a ellos también. Que es un premio a una comunidad literaria, que es una comunidad literaria más bien pobre,
con muchísimas limitaciones, carentes de recursos. Nadie, ¿cuántos escritores en República Dominicana pueden vivir de su trabajo? Entonces hay que darse cuenta del sacrificio que supone después de trabajar, mantener esa producción de libros que son productos de una vocación, de un deseo. Mira, yo estuve... Una gran vocación. Yo tengo un listado de obras aquí que no me da tiempo leer. Más o menos, le voy a contar una anécdota. Le dije, yo fui a un taller de narradores de Santo Domingo, que me invitaron a conversar con ellos, son muchachos que están incursionando en las letras. Y ahí había 60 o 70 muchachos y muchachas. Yo les dije, señores, después de 3 horas de conversar con ellos, señores, pero ustedes han despertado mi admiración. Durante estas 3 horas que tenemos nosotros conversando aquí, nadie se ha levantado ni siquiera para ir al baño. Permanecieron ahí durante todo ese tiempo. Escalofriantemente. Los felicito porque todos ustedes saben que de este oficio ninguno de ustedes va a vivir cómodamente. Espero un camino lleno de sacrificio, de sudor y de lágrimas. Así es. Con Macayé. Pero cuando hay vocación, don Roberto. Claro, se mantiene. Claro. Por eso con Roberto Macayé, pues tendremos la oportunidad de conversar junto con ustedes en otra ocasión. A mí me hubiera gustado preguntarle... No hay tiempo, Yanela. La clave de una buena novela. Buen fin de semana. Y feliz día de la amistad y del amor. Roberto, gracias por haber aceptado la invitación. Un honor. Gracias el 17, por ¿no? su trabajo. El 17 en el Teatro Nacional. El 17 a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Abierto al público. Abierto al público. Ahí estaremos. Pueden asistir todos. Sí. Feliz día de la amistad. Yo pido casita, que claro, Muchas estaremos gracias. ahí. Un gran...